Hoy nos adentraremos en algunos de los sucesos más relevantes y trascendentales del siglo XXI. Hola, soy Ola, y este es nuestro canal, Historias asombrosas y curiosidades del mundo. Ahora, vamos a comenzar con algunos de los acontecimientos más impactantes de nuestro siglo. 1. Atentado a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos vivió una de las situaciones de mayor gravedad desde la Segunda Guerra Mundial. Aquel día, dos aviones comerciales, previamente secuestrados por terroristas, alteraron su rumbo para provocar su colisión, en sendos actos suicidas, contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Poco tiempo después de producirse los impactos, ambos edificios se derrumbaron, lo que motivó un elevadísimo número de víctimas. 2. Descifran el genoma humano. 2001-2003. El proyecto Genoma Humano fue un proyecto de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente 20.000-25.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. 3. Alerta global por el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. En marzo de 2003, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta global por el brote de SARS. Esta enfermedad respiratoria viral se propagó a más de 2 docenas de países en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia antes de que la epidemia mundial fuera contenida. 4. Atentado con bombas en trenes en Madrid. El 11 de marzo de 2004, una serie de explosiones en trenes de cercanías en Madrid, España, mataron a 193 personas e hirieron a más de 2.000. Este atentado, atribuido a Al-Qaeda, es considerado uno de los más mortíferos en Europa. 5. Muerte del Papa, Juan Pablo II. El 2 de abril de 2005 falleció Juan Pablo II a los 84 años tras un progresivo deterioro de su salud. El pontífice, quien nació en Polonia, falleció en su apartamento privado del Vaticano sin haber vuelto al Policlínico Gemelli, como era su voluntad. 6. Las redes sociales, que ya empezaron a aparecer a finales del siglo XX, se han convertido en uno de los elementos que cambiaron la forma de comunicarnos. Facebook fue lanzado el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg y otros estudiantes de la Universidad de Harvard. YouTube fue fundado por Chad Hurley, Jawed Karim y Steve Chen en febrero de 2005. Los tres se conocieron mientras trabajaban en PayPal. En poco tiempo, YouTube se convirtió en la plataforma de vídeo más grande del mundo y en 2006 fue adquirida por Google. Twitter fue fundado por Jack Dorsey, Noah Glass, Beth Stone y Evan Williams, y la versión definitiva de la plataforma se lanzó oficialmente el 15 de julio de 2006. Twitter cambió su nombre a X en julio de 2023. Este cambio fue parte de una serie de transformaciones impulsadas por Elon Musk, quien adquirió la red social en octubre de 2022. WhatsApp fue fundado por Jan Koum y Brian Acton en 2009. Ambos eran ex empleados de Yahoo y desarrollaron WhatsApp con la idea de crear una plataforma que facilitara los mensajes de texto o SMS entre dos personas que querían chatear. En 2014, Facebook, ahora Meta, adquirió WhatsApp por $19.000 millones. Hoy en día, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios. Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y se lanzó el 6 de octubre de 2010. TikTok es una aplicación de medios sociales lanzada en septiembre de 2016 por la empresa ByteDance, fundada por Zhang Yiming. Originalmente se lanzó como Douyin para el mercado chino y luego se internacionalizó como TikTok. Desde su lanzamiento ha experimentado un crecimiento explosivo y se ha convertido en una de las plataformas de medios sociales más populares. 7. El iPad era una realidad en 2010. Steve Jobs es uno de los protagonistas del siglo XXI. Su marca Apple revolucionó para siempre las aplicaciones. Desde el universo iPod hasta el iPhone o el iPad, la mente de un hombre que siempre ha buscado la mejor manera de transmitir información cambiaría para siempre los dispositivos que usamos día a día. 8. En 2010, la selección masculina de fútbol de España fue campeona del mundo. La selección femenina de fútbol de España ganó la Copa del Mundo en 2023. 9. La Primavera Árabe 2010-2012. La Primavera Árabe fue una serie de manifestaciones populares, levantamientos y rebeliones que se extendieron por gran parte del mundo árabe a principios de la década de 2010. El comienzo de estas manifestaciones se considera el 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Sidi Bouzid, cuando un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, fue despojado por la policía de sus mercancías y cuentas de ahorros y en respuesta se inmoló en forma de protesta. Durante su agonía, miles de tunecinos se rebelaron contra las malas condiciones a las que el país estaba sometido, causando un efecto dominó en el resto de las naciones árabes.
Los líderes autoritarios que ostentaban el poder como Hosni Mubarak en Egipto y Zine el Abidine Ben Ali en Túnez fueron derrocados. 10. El aterrizaje del rover Curiosity en Marte, 2012. El rover Curiosity de la NASA llevó a cabo con éxito un aterrizaje muy difícil en Marte la madrugada del 6 de agosto de 2012. Este aterrizaje fue conocido como los 7 minutos de terror de la NASA, que transcurrieron con una precisión mecánica. A la 1:31 am, tal como estaba previsto, el vehículo Curiosity ejecutó sin un solo fallo su complicadísima secuencia de aterrizaje, y no tardó en empezar a enviar fotografías. Durante su década de exploración, Curiosity ha viajado desde el cráter Gale hasta el monte Aeolis, coloquialmente llamado Monte Sharp. Desde entonces ha encontrado numerosas pruebas de la existencia de agua y cambios geológicos en el pasado, así como cambios en el clima. 11. La epidemia de ébola, 2014-2015. La epidemia de ébola es el mayor brote epidémico de la enfermedad por el virus del ébola, originado en diciembre de 2013 en Guinea, y extendido posteriormente a Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, Estados Unidos, España, Mali y Reino Unido. Hacia el 3 de noviembre de 2014, según la Organización Mundial de la Salud, se habían registrado 13.633 infecciones y 5.000 muertes en todo el mundo a causa de este brote, la mayoría de los cuales ocurrieron en los países del África Occidental. 12. La adopción del Acuerdo de París. En 2015 se adoptó el Acuerdo de París, donde por primera vez se establece una hoja de ruta hacia un nuevo modelo de desarrollo con la participación de todos los países. El acuerdo establece objetivos a largo plazo como guía para todas las naciones. Reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados centígrados, y esforzarse para limitar este aumento a incluso más de tan solo el 1.5 grados. El acuerdo es un tratado internacional legalmente vinculante que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Aunque el acuerdo es legalmente vinculante, su aplicación depende en gran medida de la cooperación internacional y la presión diplomática. Si un país decide retirarse del acuerdo o no cumplir con sus compromisos, no hay muchas herramientas legales disponibles para obligarlo a cumplir. 13. El Brexit. El 23 de junio de 2016 se realizó el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, también conocido como Brexit. El resultado fue que el 51,9% de los votantes eran partidarios de abandonar la UE, frente a un 48,1% partidario de permanecer. Después de meses de duras negociaciones, Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para evitar así el llamado Brexit duro. 14. El movimiento Me Too. A finales de 2017, los primeros relatos contra las conductas sexuales del productor de cine Harvey Weinstein desencadenaron una protesta global de las mujeres contra el acoso y la violencia sexual. Con la fuerza de las redes sociales en distintos lugares e idiomas, ellas han aireado desde entonces su hartazgo. El movimiento Me Too comenzó en 2017, impulsado por Alyssa Milano, actriz de Hollywood, como respuesta a las acusaciones contra Harvey Weinstein. El objetivo fue crear conciencia sobre el abuso sexual y empoderar a las mujeres para que hablen sobre sus experiencias utilizando el hashtag MeToo en las redes sociales. 15. El incendio de la Catedral de Notre Dame. El incendio en la Catedral de Notre Dame en París ocurrió el 15 de abril de 2019. El fuego comenzó alrededor de las 18:43 hora local y se extendió rápidamente a lo largo del techo de madera. La aguja de la catedral, hecha de roble cubierta de plomo, se derrumbó justo antes de las 20 hora local. El incendio fue totalmente extinguido a las 10 de la mañana del martes. Las autoridades iniciaron un proceso de averiguaciones para determinar las causas del incendio. 16. La protesta de Hong Kong. Las protestas en Hong Kong comenzaron en marzo de 2019 en respuesta a un proyecto de ley controvertido que permitiría a China extraditar a los fugitivos de la ciudad. Desde principios de junio, los manifestantes y la policía se enfrentaron en múltiples ocasiones. En agosto, una huelga en toda la ciudad dejó completamente paralizadas partes del territorio. 17. 2020 será el año de la pandemia que cambió el mundo. Un hecho que hasta la fecha nunca hubiéramos esperado que sucediera. La llegada de una enfermedad silenciosa, el coronavirus, que se transmitía a gran velocidad. 18. El asesinato de George Floyd y las protestas de Black Lives Matter 2020.
George Floyd, un hombre afroestadounidense de 46 años, murió durante un arresto después de que Derek Chauvin, un oficial del Departamento de Policía de Minneapolis, se arrodillase sobre el cuello de Floyd durante casi 8 minutos. Las protestas locales comenzaron en la ciudad de Minneapolis antes de extenderse rápidamente a todo el país y a más de 2.000 ciudades y pueblos en más de 60 países en apoyo del movimiento Black Lives Matter. 19. La invasión del Capitolio de los Estados Unidos, 2021. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando partidarios del entonces presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso. Los legisladores se apuraron a buscar refugio, el edificio fue clausurado y 4 personas murieron en el desorden provocado luego de un mitin pro-Trump cerca de la Casa Blanca. 20. Telescopio James Webb. El telescopio espacial James Webb, lanzado el 25 de diciembre de 2021, es el telescopio espacial más grande y más potente del mundo. Su conjunto de espejos mide unos 6.5 metros de diámetro, lo que determina una superficie colectora de luz 7 veces mayor a la del Hubble, lo que se traduce en una potencia hasta 100 veces superior a la del antiguo telescopio espacial. Este telescopio permitirá a los investigadores conocer misterios insondables del universo, como la formación de las primeras galaxias o la existencia de indicios de vida en planetas extrasolares. Bueno amigos, eso es todo por hoy, esperamos que hayan disfrutado del vídeo. Si les ha gustado, por favor no olviden darle like. Y si quieren seguir al día con nosotros, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna actualización. Cuídense mucho y hasta el próximo vídeo.